Tres. Hola, buen día. Eh, Mi nombre es Adolfo David Puente Barragán, nuevamente con ustedes para hacer la revisión del tema de complicaciones más frecuentes del segundo y tercer trimestre del embarazo. Eh, en cuanto a su epidemiología, cerca del 20% de las embarazadas desarrolla patologías obstétricas que se asocian a mortalidad materna y perinatal. A nivel mundial, cada año medio millón de mujeres fallece durante el embarazo y parto debido a estas complicaciones. Un número significativo de las urgencias obstétricas ocurre en pacientes sin factores de riesgo y 15 de cada 100 mujeres que se embarazan cada año desarrollan complicaciones de riesgo vital. En cuanto a la revisión que vamos a hacer, las entidades que vamos a revisar en esta ocasión es la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y la ruptura prematura de membranas. En cuanto a lo que respecta a la placenta previa, es aquel todo sangrado vaginal durante la segunda mitad del embarazo. Eh, Corresponde al diagnóstico de placenta previa hasta que se demuestre lo contrario. Toda embarazada con sangrado deberá ser referida a la unidad tocoquirúrgica al hospital correspondiente para su revaloración. En cuanto a su clasificación, la placenta previa se divide en cuatro. Aquí lo vemos en el cuadro. El primero sería la placenta previa total, que es aquella en donde la placenta cubre el orificio cervical interno y está totalmente eh, sobre del mismo. La placenta previa parcial es aquella en donde el orificio cervical interno está parcialmente cubierto y la placenta marginal es en donde el borde de la placenta está en el margen o en la zona marginal del orificio cervical interno. Y por último, la placenta previa lateral o baja es aquella cuando se fija en el segmento uterino inferior a menos de 10 centímetros del orificio central interno del cuello uterino. Eh, en cuanto a su implantación, es una implantación normal, eso es decir, es aquella placenta que no migra o no lleva a cabo la migración hacia el fondus del útero, em, y que está expuesta o en relación con el orificio interno del cuello uterino, sea cubriéndolo parcial o totalmente, que persiste después de la semana 24 de gestación. Como vemos en la imagen, nos damos una idea de los tipos de placenta previa que se pueden. Cabe mencionar que la mortalidad materna es menor del 1% en países desarrollados, pero es más alta en países subdesarrollados. En cuanto a su diagnóstico, hay que realizar una historia clínica completa con sus antecedentes gineco-obstétricos. Casi siempre se presenta de forma súbita e indolora con hemorragia de color vivo en el segundo o tercer trimestre del embarazo y puede ser con dolor o en ausencia del mismo, abdominal y acompañado de contracciones uterinas. En cuanto al diagnóstico, la placenta previa presenta la exploración física, signos vitales maternos, un tono uterino, frecuencia cardíaca fetal, que es lo que vamos a revisar de primera intención. Verificar la presentación y situación fetal. En caso dado que haya que hacer examen vaginal, se realiza de forma cuidadosa con espejo vaginal y no se da tacto vaginal a menos de que sea imprescindible. No es que esté contraindicado, pero
mientras no sepamos la localización exacta en cuanto a qué nivel se encuentra, eh, no se hará el tacto vaginal. En cuanto a los laboratorios que solicitamos, cuando tenemos la sospecha del mismo, es la biometría hemática, el perfil preeclámptico. Hay que tipar y cruzar a nuestra paciente y solicitar inmediatamente el ultrasonido obstétrico de preferencia con la vejiga llena. En cuanto al tratamiento, primero determinamos el tipo de placenta previa, verificamos la condición general de la madre, es decir, que no esté hemodinámicamente en riesgo. Verificamos la cantidad y el tiempo del sangrado, eh, el grado de anemia, si es que existe, y a su vez la viabilidad fetal. Hay que tener bien clara el tipo de presentación y situación fetal para determinar si este bebé se recibe por vía cesárea o por parto normal, asimismo el número de embarazos de la mujer. Con todo esto, la meta del tratamiento es mantener la mayor maduración posible del producto, disminuyendo el riesgo fetal materno. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos dos tipos de presentación en cuanto a el riesgo fetal. Cuando el feto es maduro, puede recibirse o se puede iniciar el trabajo de parto, siempre y cuando sea viable el nacimiento del producto, pero esto se presenta más cuando es una placenta marginal. Y si la placenta es de implantación baja, pues preferiblemente se realiza cesárea. Cuando nuestro feto es inmaduro, tenemos que iniciar primero con manejo conservador, acelerar la madurez pulmonar fetal y la prevención de la anemia. En caso dado, este sería utilizar nuestros concentrados eritrocitarios o nuestros paquetes globulares de sangre total. En cuanto a su manejo, en las gestaciones de la semana 24 a la 34 se utilizará cualquiera de los siguientes esquemas de maduración pulmonar, que esto sería con dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas hasta completar 4 dosis, y betametasona o betametasona más bien de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas hasta completar 2 dosis. Esto con el fin de, bueno, llevar a cabo la maduración pulmonar fetal. En cuanto al manejo de nuestro plan de tratamiento, se canaliza a la paciente vía eh, venosa en que se encuentre permeable y se administra cristaloides. El sangrado activo es para mantener dosis, en cuanto hay un sangrado activo, se debe de mantener dos vías venosas permeables y mantener el gasto urinario cercano a 30 mililitros hora. Hay que clasificar el grupo y el RH y anticuerpos, así como verificar nuestro perfil de coagulación. Eh, Asimismo, la monitorización hemodinámica materna estrecha, por lo menos cada hora. Y la transfusión es cuando las pérdidas exceden en más del 30% del volumen sanguíneo o cuando la hemoglobina es menor de 10 gramos por decilitro o cuando nuestro paciente se encuentra hipotensa y no responde a la reposición de volumen a razón de 2 litros de cristaloides. Al menos la mitad de las pacientes cuyo episodio inicial de sangrado fue mayor de 500 mililitros no requiere de resolución inmediata del embarazo. O sea, ahí podemos tomarlo
eh, con algo, bueno, con más calma. Y en sí, la definición de nuestro desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta, que es la segunda entidad que vamos a ver, aparte de la placenta previa, para que no nos confundamos. El desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta es la separación total o parcial de la placenta que se encuentra normalmente inserta antes o durante el tercer trimestre, que ocurra luego de las aproximadamente entre 20 y 22 semanas. Pero esto puede ser asociado, bueno, se puede llevar a cabo dentro del segundo o del tercer trimestre. El desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta se asocia a cualquier patología que afecte los vasos de la decidua, generando un espasmo o constricción de un vaso, originando un área de hipoxia y por lo tanto aumento en la permeabilidad capilar, generando hemorragias capilares y arteriales, formando un coágulo entre el útero, ¿sí? Es decir, en la decidua, entre el útero y la placenta. Y esta placenta, al generar esta hemorragia, va resectando o diseccionando eh, la placenta por presencia y aumento de este coágulo. Entonces, los factores de riesgo serían hipertensión arterial, golpes o traumatismos, el uso de cocaína, alcohol o tabaco, tumores o anomalías uterinas en el sitio de implantación, eh, rotura prematura de membranas, que más adelante lo vamos a abordar, disminución brusca del volumen intrauterino, es decir, por un embarazo múltiple o un polihidroapnios en donde existe mucho líquido, cordón umbilical excesivamente corto, que también al encontrarse tensión se produce el desprendimiento de la misma, el déficit de proteína C o el déficit de bueno, más bien el aumento de la hiperhomocisteinemia o patologías como trombofilias, edad mayor de 35 años y historia de desprendimientos de embarazo anteriores. Entonces, en el experimento de la placenta no muy inserta, las manifestaciones clínicas son muy variables. El sangrado externo puede ser profuso y no haber sufrimiento fetal, o puede ser escaso o casi ausente y existir un desprendimiento completo con muerte fetal. Aquí en la imagen vemos ciertas localizaciones en donde se presenta el desprendimiento. En cuanto a su clasificación, tenemos que se dividen en grado 1, grado 2 y grado 3, principalmente, en donde en el grado 1 el desprendimiento es menor del 30%, es escasa, con sintomatología con poca hemorragia y presencia de pocos coágulos. El dolor puede estar presente y puede ser leve o con poca hipertonía. En el grado 2, el desprendimiento es mayor del 30 al 50%, el dolor es agudo o aumenta, es más intenso, existe hipertonía uterina, policistolia, sangrado transvaginal, este es de más bien moderado y no se logran palpar las partes fetales. Presenta sufrimiento fetal en el 90% de los casos. En el grado 3, el feto prácticamente ya está habitado, está muerto. En un 100% de los casos es de inicio brusco y ahí hay compromiso ya hemodinámico de la mamá con inicio de síntomas, signos y síntomas de choque hipovolémico, así como de una anemia severa que puede llevar o generar coagulación intravascular diseminada y nada más. Entonces, cuando tenemos un inicio súbito de sangrado transvaginal de color oscuro y con dolor abdominal constante, va asociado con actividad uterina y disminución de los movimientos fetales. En el 20% de los casos no hay sangrado vaginal. Casi siempre existen signos de sufrimiento fetal y en donde se vuelve a presentar, que ya habíamos platicado anteriormente de la triada clásica, en donde hay comúnmente sangrado transvaginal, hipertonía
que es altamente sugestiva esta patología, y la policistolia. Asimismo, por medio del ultrasonido vamos a descartar placenta previa, que no es lo mismo que el desprendimiento prematuro de la placenta no muy inserta. Valoramos el grado del hematoma, el tamaño del hematoma retroplacentario en un 20% de los casos. En cuanto a los laboratorios, solicitamos biometría hemática completa con plaquetas, perfil de coagulación, tipo y cruce, y solicitamos nuestras unidades sanguíneas. Eh, si no se dispone de sangre total fresca o plasma fresco concentrado, eh, podemos solicitar sangre, bueno, concentrado de hidrocitario, así como solicitar los marcadores de preeclampsia. Hay que tomar en cuenta el estado materno y el estado fetal. Si la mujer no presenta compromiso y presenta óbito fetal, se inicia inducción del parto vaginal. Asimismo, se lleva a cabo la monitorización del estado general de la paciente y de los factores de coagulación. En esta etapa, si existe deterioro materno o fetal, se realizará inmediatamente cesárea. En el caso de que el feto esté vivo, se debe intentar en la vía más rápida de terminación. Se valora por medio de la dilatación, el borramiento y la altura de la presentación, así como la condición hemodinámica materna. En cuanto al tratamiento de la hemotransfusión, puede ser con el elemento que tengamos a la mano. Si, puede ser sangre total fresca, plasma fresco congelado, a razón de 15 mililitros kilogramo de peso corporal, concentrado de eritrocitarios, o en su defecto, si existe una disminución menor de 20.000 de plaquetas, se utilizan los críos precipitados, bueno, lo que ya conocemos como concentrado plaquetario. Las complicaciones del desprendimiento prematuro de placenta inserta es el útero de Covelier, en donde el hematoma se va hacia la capa del miometrio y produce una imagen o un apartado en el útero como si hubiera estado, bueno, como si tuviera un hematoma entre las capas. Entonces, es cuando prácticamente se ve afectado el útero, cuando hay esta infiltración hacia el miometrio. También otras complicaciones es coagulación intravascular diseminada, el choque hipovolémico, como ya lo habíamos mencionado, la insuficiencia renal aguda o la falla renal aguda, y pues, la amenaza de parto prematuro, hasta la muerte materna o fetal, que bueno, es el último que quisiéramos que se presentara. En este cuadro es una estimación de las pérdidas de acuerdo a la evaluación del estado del choque, en donde se nos recomienda que por cada 500 a 1000 mililitros promedio se reponga el doble de 3000 a 4500 mililitros. Esto dependiendo, vuelvo a repetir, de la estimación de las pérdidas, que se pueden, bueno, se clasifica en el grado del choque, que puede ser leve, moderado o severo. Bueno, una vez realizado el diagnóstico de choque hipovolémico, como una de las principales complicaciones, se deben aplicar los siguientes principios. Es priorizar la condición materna sobre el feto. Siempre debemos de salvaguardar la integridad de la mamá, aunque el producto esté de por medio. Dos, hay que reconocer que el organismo tolera mejor la hipoxia que la hipovolemia. Por lo tanto, la estrategia de reanimación del choque hipovolémico en el momento inicial se basa en el reemplazo adecuado del volumen perdido, calculado por los signos y síntomas del choque. 3. Hacer la reposición del volumen con solución de cristaloides, puede ser con solución salina al 0.9% o solución Harman,
Se recomienda el uso de cristaloides porque las soluciones coloidales no ofrecen ventajas en cuanto a la supervivencia. 4. Perdón. En el 4, que es en el anterior, la reposición volumétrica debe ser de 3 mililitros de solución de cristaloides por cada mililitro de sangre calculado en la pérdida. 5. El monitoreo e investigación de la causa de la hemorragia se deben hacer de manera simultánea con el tratamiento. Detener la fuente del sangrado en los primeros 20 minutos. 6. Si al cabo de la primera hora no se ha corregido el estado de choque hipovolémico, se debe considerar la posibilidad de que la paciente ya tenga una coagulación intravascular diseminada para poderlo abordar en tiempo y forma. Y 7. En caso de choque severo, la primera unidad de paquete globular se debe iniciar en un lapso de 15 minutos de ingresada la paciente. Bueno, la siguiente y la tercera entidad que vamos a ver es la ruptura prematura de membranas, que es la pérdida de la continuidad de las membranas amnióticas con salida de líquido amniótico transvaginal que se presenta antes del inicio de trabajo de parto. Esto sería más propiamente o es más frecuente en el tercer trimestre, después de la semana 36-37. La ruptura prematura de membranas complica aproximadamente al 8% de los embarazos, 3% de los cuales son partos pretérminos, siendo la causa de 1/3 de los nacimientos pretérminos. Entonces tenemos por clasificación la ruptura prematura de membranas previable, lejos del término y cerca del término. Que esta, la previable, es antes de las 23 semanas de gestación, que es menos común, es más común en el segundo y tercer trimestre, con gestaciones de 24 a 32 semanas de gestación, y en el tercer trimestre, pues ya es en gestaciones de 33 a 36 semanas de gestación. Entonces, cuando ocurre la ruptura prematura de membranas por diferentes mecanismos, la apoptosis, hay que darle importancia, sobreviene la disolución de la matriz amniocoriónica exacerbada por las fuerzas de gravedad por medio de las contracciones y la colonización e infección del tracto genital capaz de iniciar la cascada inflamatoria. O sea, se activan los factores desencadenantes que pueden iniciar el trabajo de parto. En cuanto a sus definiciones, aquí les dejo pues prácticamente las 6 definiciones que están dados por el periodo de latencia. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre entre la ruptura y el inicio del trabajo de parto. O sea, es decir, en lo que se rompe, disminuye el índice de líquido amniótico y esto va a detonar el inicio del trabajo de parto. Y bueno, estas son las definiciones en cuanto al periodo de latencia y en cuanto al inicio de la labor del parto. Entonces, los factores de riesgo que desencadenan ruptura prematura de membranas es el antecedente obstétrico de RPM, bajo nivel socioeconómico, bajo índice de masa corporal, toxicomanías como es el tabaquismo, infecciones como son las infecciones de vías urinarias, las cervicovaginitis constantes, recurrentes, la corioamnionitis, la conización cervical o el cerclaje, el traumatismo materno, sobredistensión uterina, que este puede ser por embarazos múltiples o polihidroamnios, por el coito, parto pretérmino previo o la labor del parto pretérmino. Generalmente su diagnóstico es clínico, es bueno, con lo que llaman, con lo que le llamamos o con lo que llaman anteriormente que se rompió la fuente. Es cuando la paciente presenta salida de líquido amniótico transvaginal abundante,
es cuando le decimos que si salió líquido como si se hubiera urinado, pero de la región vaginal. Se recomienda realizar valoración y inspección con el espejo vaginal estéril y solicitar, bueno, nuestra ultrasonografía, en donde vamos a encontrar un índice de líquido amniótico disminuido a lo que le llamamos oligohidroapneas. Esto, pues, bueno, se valora en los cuatro cuadrantes abdominales durante bueno, para determinar el índice de líquido amniótico por Phelan. Asimismo, en cuanto al laboratorio, bueno, se pueden hacer pruebas del helecho o nitracina, cultivos cervicales y anorrectales, determinación de algún agente como es Clamidia trachomatis o Neisseria gonorrhoeae o Streptococcus del grupo B, así como cultivos de orina. En cuanto a la de gabinete, pues vamos a pedir nuestra ultrasonografía donde vamos a valorar la edad gestacional. Ya habíamos mencionado lo del volumen del líquido amniótico, el crecimiento fetal, la presentación y las anomalías fetales. Y la monitorización continua si se desencadena la labor por diestrés fetal y si el feto es potencialmente viable. Es decir, que no exista sufrimiento fetal. Em, mm, mm, Puede también ser una causal en cuanto al el desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Pero bueno, el tratamiento es interrumpir el embarazo utilizando profilaxis. O sea, tendríamos que interrumpir el embarazo siempre y cuando nuestro producto sea viable, es decir, después de las 37 semanas de gestación. Si esta es de la semana 34 a la 28, pues hay que iniciar previo a la interrupción del embarazo, lo que es la maduración pulmonar. Y en caso de que ya existan más de 24 a 48 horas, que se presenta por lo regular apneonitis, siempre la profilaxis y la aplicación de antibióticos de amplio espectro. En cuanto al manejo conservador, pues ya saben, es reposo. eh, el reposo nos produce un sellamiento espontáneo. Ya lo habíamos mencionado, anticoagulante y los maduradores pulmonares. Entonces, en la ruptura prematura de membranas de más de 37 semanas, hay que iniciar la inducción de la labor del parto. Si nuestra RPM es cerca al término, o sea, es decir, entre la semana 34 o 37 semanas, en donde se presentan significativamente más casos de corioamnionitis cuando el manejo es conservador. Y el tercero, que sería la ruptura de membranas, lejos del término, que bueno, es más delicado, que es entre la semana 24 a la 34, que es en el segundo trimestre del embarazo. Bueno, hay que iniciar la maduración fetal con corticoides, el uso del sulfato de magnesio como neuroprotector, monitorización de factores adversos y el uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, de acuerdo al riesgo materno-fetal, las condiciones que obligan a interrumpir el embarazo son la infección intraamniótica, que en esta es cuando se presenta temperatura materna mayor de 37,5, taquicardia materna persistente mayor de 100 latidos por minuto, también el diestrés del producto, taquicardia fetal sostenida, pérdida vaginal maloliente y labor de parto. En cuanto a laboratorios, encontramos leucocitos mayor de 15,000, desviación a la izquierda de la diferencial leucocitaria, neutrofilia, vamos a encontrar proteína C reactiva 2 veces mayor al valor normal. Y en cuanto a la tinción de gramo cultivo, vamos a encontrar gram positivos por microorganismos. Entonces, ya lo habíamos mencionado,
Las condiciones que obligan a la interrupción del embarazo de acuerdo al riesgo materno son los signos de compromiso fetal, monitoreo fetal alterado, desprendimiento de placenta o prolapso de cordón. Entonces, la atención del parto de productos prematuros se debe realizar en unidades hospitalarias con unidad de cuidados intensivos. En cuanto al manejo conservador, bueno, ya lo mencionamos. Aquí están los medicamentos y los antibióticos que podemos tener como elección. Y bueno, el manejo del sulfato de magnesio puede como neuroprotector, que lo habíamos mencionado, la dosis de impregnación de 4 gramos diluidos en 60 cc de solución salina o de Ranger lactato para pasar en menos de 20 minutos. Y la dosis de mantenimiento sería 1 gramo intravenoso a dosis continua por 24 horas o 2 gramos por hora por 12 horas. Y bueno, aquí les dejamos un algoritmo en cuanto a la identificación nuevamente del manejo del estado de choque. Este me pareció interesante porque nos orienta en cuanto al embarazo, en cuanto al parto, en cuanto al puerperio, o sea, se hace antes, durante y después del parto. Y el siguiente es el algoritmo de tratamiento de choque hemorrágico de acuerdo por su gravedad, si es leve, si es moderado o si es grave. Para la activación del código ERI, que es lo que maneja la guía de práctica clínica, que es donde se activa el código rojo. Y más que nada lo que es el algoritmo, lo que nos representa es el manejo de choque hemorrágico. Aquí se los dejo para que lo revisen y sepan cuándo activar el código rojo o el código ERI. Bueno, esto es una tablita que nada más nos menciona qué tipos de medicamentos son los que tenemos que utilizar durante la presencia del choque. Pues bueno, gracias por su atención. Eso es todo. Espero que haya sido beneficioso y de su agrado. Y nos vemos para la próxima. Gracias.